Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Esta sesión va a ser grabada porque muchas personas la van a ver por diferido. Primeramente, darle la bienvenida a los que recientemente han adquirido la plataforma sobre la guía práctica de relaciones laborales, cuyo objetivo realmente es ir afianzando los conocimientos en esta área, porque las relaciones laborales es un mundo, por decir así. No puede decir uno, ya me la sé de todas, todas. Siempre surge algo nuevo, una manera de interpretar, de visualizar, de enfocar la ley. Así que bienvenido a la Marisol también, bienvenido a todos los presentes. Les decía yo el día lunes, terminamos un diplomado en la Universidad Latina, precisamente sobre temas de relaciones laborales. Y le decía yo a los participantes que aún acabando de terminar un diplomado, no se puede decir ya yo me la sé toda, voy a descansar, porque los conocimientos se pierden. La memoria, por decir así, nos traiciona. Entonces, el objetivo también de este producto, de esta plataforma, es estar recordando frecuentemente los conceptos principales o los conceptos claves en la gestión de las relaciones laborales. Así que nuevamente bienvenidos todos y me gustaría dar inicio esta noche escuchándoles qué objetivos quieren lograr en la noche de hoy, cuál es su principal meta, con qué se quieren llevar de la sesión que vamos a tener hoy. Cuéntenme para asegurarme que se lleven lo que están buscando, por decir así, esta noche. A ver, Mariscal, Indira, Marisol, Yassi y Marlena, pues son parte de nuestro equipo, también están aquí para asistirles, para apoyarles. Así que cuéntenos a ver quiénes más están por allí. Mariscal, Indira, quisieran comentarme cuál es el objetivo que quieren llevarse esta noche. Esta sesión exclusiva para ustedes. Eh, en cuanto a mí, ampliación de conocimiento. Ajá, ¿y hay alguna área específica en la cual tú quisieras ampliar tus conocimientos? ¿Algo en particular? En las relaciones individual, obrero, patronal. Ajá, en las relaciones individuales. Muy bueno que hagas también la puntualización de las relaciones individuales, porque en derecho laboral también nos encontramos con las relaciones colectivas de trabajo, que ya implica lo que son las organizaciones sindicales. De eso, de las relaciones colectivas, también tenemos otro curso, pero es importante señalar pues que lo que es la guía práctica está enfocada en las relaciones individuales. Muy bien. Indira, ¿qué quieres llevarte esta noche? Bueno, a la verdad yo quisiera profundizar más lo que son en la práctica el pago de la nómina y también, como usted dijo, que este es un mundo en donde se aprende. Yo soy nueva en la plataforma y estoy ahorita con, creo que el primer módulo y me interesó, me pareció muy interesante lo que se aplica al trabajador y muchas veces desconoce de sus derechos. Y sí me gustaría ampliar más sobre los derechos del trabajador y un puntito muy importante en donde se practica lo que es la buena fe, a veces del empleado, del empleador al colaborador. Y bueno, específicamente en este curso me gustaría ampliar lo que son más las nóminas. Muy bien, entonces, bueno, Indira, para poder pagar bien una nómina, por decir así, para poder
gestionar correctamente una planilla, se necesita dominar todos los conceptos que hay en esta plataforma, porque es como transformar la letra en número, por decirlo así. También nosotros tenemos un curso especializado sobre gestión de pago y cálculo de prestaciones laborales, porque eso también es todo un mundo, el tema de cómo gestionar la planilla. Pero como hay un dicho que dice, los elefantes se comen a pedacitos. Así que vamos a ir con esos pedacitos, por decir así, hasta que se unan todos y podamos ir afianzando los conocimientos. Bueno, ¿cómo vamos a estructurar esta noche? Esta noche yo me voy a tomar aproximadamente unos 30 o 40 minutos viendo lo que es el contenido principal de la plataforma sobre la cual ustedes van a ir navegando a medida que tengan tiempo, porque esto es lo importante también de los cursos online, que se adaptan a la disposición que tenga la persona. Sin embargo, es importante que uno se lo agende y diga, por lo menos una vez a la semana voy a dedicar a aprender sobre relaciones laborales. Porque como ustedes saben, el tiempo va pasando súper rápido y de repente terminó una semana, terminaron los 15 días, el mes y no hemos tocado nada del contenido. Y así entonces los conocimientos se van disipando. Bienvenida Liz, buenas noches. Este producto de la guía práctica de relaciones laborales comprende un bonus, como ya se los mencioné por email. Cada 4 meses vamos a estarnos reuniendo para debatir espacio de conversación. Ustedes pueden traer algún caso que tengan cerca de ese momento o también a través de la plataforma ustedes pueden hacer las consultas. Acá en la página 2, si ustedes ven los que no han podido todavía entrarle de lleno, pero aquí en la parte 2, cuando ustedes ven acá, hay página 1 y página 2. En la página 2 está el foro para compartir conocimientos y experiencias. Allí en ese foro, ustedes pueden hacerme preguntas que van surgiendo a medida que van avanzando en los temas que están en la guía práctica. Ese foro me llega directamente a mi correo y yo mi correo sí lo veo todos los días. WhatsApp, sí les digo, no atiendo el WhatsApp porque llegan muchas consultas y muchas preguntas por WhatsApp, así que WhatsApp no lo atendemos directamente, pero sí cualquier consulta que ustedes hagan en la plataforma, a mí me llega directamente y en un término de 24 a 48 horas yo les estoy respondiendo allí mismo en la plataforma. Entonces tienen varias formas de consulta, una inmediata en el foro, que yo les voy a estar respondiendo en 24 a 48 horas, y otra también cada 4 meses cuando nos reunamos, ustedes siempre van a poder asistir no solamente las personas nuevas que hayan adquirido el producto, sino todo el que lo haya comprado a lo largo de estos años, lo cual permite pues ir refrescando, por decir así, los conocimientos. Volviendo a lo que es el contenido, luego de que yo les termine de explicar, pónganse que me lleve una media hora, unos 40 minutos, entonces va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Así que si a medida que yo voy exponiendo, ustedes les va surgiendo alguna duda o alguna pregunta, la anotan allí y una vez que yo termino, entonces pueden hacer las preguntas y yo se las iré respondiendo. Lo primero que vamos a tener presente cuando hablamos de relaciones laborales es esta imagen que ustedes ven ahora mismo. En relaciones laborales, la balanza está inclinada. En la mayoría de las ramas del derecho, la balanza está paralela, porque se dice ambas partes son iguales.
En derecho laboral, la balanza está inclinada. ¿Y a quién creen ustedes que se inclina la balanza? Cuéntenme. Bueno, leí en la plataforma que al trabajador. Así mismo. En derecho laboral hay un principio de protección al trabajador que es el que va a inclinar esa balanza. Si somos trabajadores, porque a todos nos ha tocado en un momento dado ser trabajadores, pues eso nos beneficia. Sin embargo, si estamos gestionando desde una empresa o desde el área de recursos humanos, si estamos gestionando las relaciones laborales, entonces vamos a tener que tener sumo cuidado para que esa inclinación de la balanza no perjudique a la empresa. Y la única forma que yo he encontrado a lo largo de mis años de experiencia, que uno puede poner la balanza más o menos paralela es cumpliendo con lo que establece la ley. Porque hay un punto muy importante aquí. Hay personas que me dicen, Carmen, esa ley es injusta, ¿cómo es posible? Todo está a favor del trabajador, van a quebrar las empresas. En las redes sociales me dicen de todo. Sin embargo, la ley es la ley. No podemos cambiarla. El hecho de que no nos guste o que nos parezca que no es justa, no nos exime de que debamos cumplirla. Y lo que me ha demostrado la práctica es que cuando no cumplimos la ley, definitivamente un caso que te pudo costar un 100%, por decir así, al no cumplir con la ley, el costo se puede elevar a 2 o 3 veces más de lo que te hubiera costado. Entonces, aquí ya entramos a ver los principios generales del derecho del trabajo que Indira mencionó, uno de ellos que hablaba del principio de la buena fe. Los principios generales del derecho del trabajo son aproximadamente 28, por decir así. Sin embargo, aquí vamos a ver nada más los principales, que como ustedes ven allí, si ven a mano izquierda, que para quienes no han ingresado todavía a la plataforma se les va a desplegar todos los temas a mano izquierda y a mano derecha pues está el desarrollo del contenido. Dentro de los principales principios, por decir así, los que se aplican en el día a día, está el principio de protección al trabajador, que es ya se los acabo de escribir con eso, de la balanza siempre va a estar inclinada. Incluso hay artículos en el Código de Trabajo que establecen que cuando hay conflicto o duda, va a prevalecer siempre la interpretación más favorable al trabajador. Entonces, nosotros, como decía Mariscal también al inicio, esa relación patrono-trabajador, tenemos que procurar que no quede duda por ningún lado, porque donde haya vacíos, donde haya dudas, eso va a ser llenado a favor del trabajador. Así lo establece la ley. El principio de la irrenunciabilidad de derechos. Hay derechos que son irrenunciables, como lo es el salario, las vacaciones, el décimo, la prima de antigüedad cuando se trata de contratos por tiempo indefinido. ¿Y qué implica eso? Que no nos vamos a desgastar poniendo a que los trabajadores no firmen o renuncien a algo. ¿Por qué? Porque incluso cuando se trata de mutuacuerdos, si tú haces que el trabajador renuncie a cualquiera de estos derechos, él te firma el mutuo acuerdo, luego ve que las vacaciones se calcularon mal, que el décimo se calculó mal o que la prima de antigüedad se calculó mal, y aunque haya firmado un mutuo acuerdo, él se va al Ministerio de Trabajo y tienen que reconocerle lo que se calculó mal. ¿Por qué? Porque son derechos irrenunciables. La indemnización es así, no es un derecho adquirido. La indemnización sí admite negociación.
Por eso, la indemnización no es considerada como un derecho adquirido. Luego viene el principio de primacía de la realidad y de la buena fe. Algo importante también el principio de irrenunciabilidad de derecho, en el caso de Indira, que hablaba del tema de la nómina. Algo complejo de calcular es el tema de los recargos por horas extra, por tiempo extraordinario que se haya elaborado. El Código de Trabajo establece alrededor de 18 recargos según la hora extra, por decir así, dónde se origina. Si es prolongación de una jornada diurna, nocturna, mixta, si son 3 a la semana, más de 3 a la semana, más de 3 diarias o más de 9 semanales. Todo eso te va generando una serie de recargos que más adelante ustedes van a encontrarse todos esos tipos de recargos, lo que representan. Entonces, el Código de Trabajo no establece el tiempo por tiempo. El tiempo por tiempo es únicamente para las instituciones del gobierno. En la empresa privada, los trabajadores tienen hasta 5 años para cobrarte el sobretiempo laborado y que no haya sido pagado. Ese es un ejemplo de irrenunciabilidad de derecho. Tú puedes poner a un trabajador a que te firme que él no va a cobrar sobre tiempo o que se lo pagan por debajo de la mesa, por decir así, y el día que ese trabajador, dentro de esos 5 años, decida reclamar su derecho y pueda probar que efectivamente él trabajó esas horas por instrucciones del empleador, entonces va a tener que pagarle y va a tener que pagarle con el recargo que establece el artículo 169 del Código de Trabajo, que dice que cuando las prestaciones no se pagan en el momento que tienen que pagarse, tienen un recargo del 10% anual. Y ahí entonces ves lo que yo les decía a un inicio, algo que te pudo haber costado $100 ahorita, por no haberlo pagado en el momento que se pagó, una vez que se hace el reclamo, se te puede duplicar o triplicar. En el principio de primacía de la realidad y de la buena fe, ¿qué implica eso? Que lo que se va a considerar al momento que haya un litigio es lo que se estaba dando en la práctica y no lo que estaba escrito. Ese es el principio de primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú firmaste con el trabajador un contrato por servicios profesionales, por ejemplo, pero esa persona tiene horario, sigue instrucciones, tiene jefe, solo trabaja para esa empresa, allá hay una relación laboral encubierta. Y por más que tú digas, no, pero es que hemos firmado un contrato por servicios profesionales, te aplican el principio de primacía de la realidad que indica que lo que va a prevalecer es lo que se estaba dando en la práctica y no lo que estaba escrito. Entonces, por eso es importante, Mariscal y Indira, que ustedes se aseguren que lo que realmente dice el contrato sea lo que se está dando en la práctica. Por otro lado, el principio de la buena fe, que establece que ambas partes son buenas, que la empresa es buena y que el trabajador es bueno. Por tanto, cuando la empresa diga, oye, pero este trabajador me ha salido malísimo, entonces tiene que probarlo. Y cuando el trabajador dice, la empresa es mala, no está cumpliendo con lo que establece la ley, entonces el trabajador tiene que suministrar pruebas, que es el caso de la renuncia justificada. Cuando un trabajador va a renunciar de forma justificada, tiene que suministrar las pruebas de qué es lo que la empresa ha estado violando. ¿Por qué? Porque se presume que ambas partes son buenas. Entonces, cuando una de las partes diga lo contrario, tiene que probar. Y de allí es donde surge la carga de la prueba, que la carga de la prueba le va a corresponder a quien aduce los hechos. Por otro lado, en derecho laboral es importante
andar con el código, digo, con el reloj, por supuesto el código también, pero hay que andar con el reloj y el calendario en la mano. ¿Por qué? Porque las acciones prescriben. Y aquí en varias secciones ustedes van a tener también la oportunidad de descargar algunas tablas que, por ejemplo, aquí ustedes van a tener, es importante que tengan a mano la tabla de prescripción, que les va a decir hasta qué plazo o hasta qué tiempo tiene la empresa para tomar una acción y el trabajador también para tomar las acciones que le competen. En el campo de las sanciones disciplinarias y del despido, la empresa nada más tiene hasta 2 meses a partir de la comisión de la falta. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque en ocasiones también queremos actuar de manera apresurada, no investigamos bien, no recabamos toda la información requerida. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nos apresuramos a tomar una decisión si teníamos 2 meses. Pero por otro lado, tampoco podemos dejar que se venza el plazo. Si hoy estamos a 7 de agosto, 2 meses ya pasó, imagínense, agosto, 7 de julio, 7 de junio. Quiere decir que nosotros ahorita solo podemos sancionar lo que estuvo entre el mes de junio y julio, por decir así. Ya cuando se pasan los 2 meses, ya tú no puedes sancionar. No podemos estar sancionando ahorita cosas que pasaron en marzo, que pasaron en abril, que pasaron en mayo, porque eso tiene su fecha de caducidad o de prescripción. Entonces aquí ustedes van a tener esta tablita que la pueden descargar. Yo sugiero que la descarguen, la tengan en su escritorio, por allí cerca, para que ustedes vean cuándo tienen que actuar cada una de las acciones para que no les prescriban. Con respecto al tema de los contratos, es importante que se pueda diferenciar y tener muy claro que en relaciones laborales solo existen 3 tipos de contratos, que son el contrato definido, que tiene todo esto, tiene que estar por escrito, el contrato indefinido y el contrato por obra determinada. Nada más. Estos pueden ser en modalidad presencial o en modalidad de teletrabajo o híbrido, cualquiera de las dos. El contrato por tiempo definido, para que sea válido, tiene que ser por escrito. El indefinido, y algo importante aquí, cuando tú no haces contrato, la relación de trabajo se presume como indefinida. Y a quien perjudica el no hacer contrato es a la empresa, no al trabajador. Porque acuérdense que la balanza siempre va a estar inclinada. Entonces, aquí es importante tener presente lo del periodo probatorio. Para que un periodo probatorio sea válido, debe formar parte del contrato de trabajo. Y lo más que permite la legislación laboral panameña es que el periodo probatorio sea de no más de 3 meses. Tú puedes ponerlo de 1 mes, de 15 días, 2 meses, pero no puede ser más de 3 meses. Y debe formar parte de una cláusula en el contrato. El contrato por servicios profesionales no se rige por la legislación laboral. El contrato por servicios profesionales es una relación civil, por decir así, una relación comercial. Y aquí ustedes van a encontrar qué es lo que diferencia un contrato por servicios profesionales, por decir así. En un contrato por servicios profesionales verdadero, no hay instrucciones, no hay horario, no hay notas ni memos, no hay salario. La persona puede trabajar para varias empresas. Quien presta un verdadero servicio profesional presenta facturación,
Se le puede pagar 50% con el inicio de la relación y luego 50% al finalizar. También la persona tiene que hacer declaración de renta como persona natural o persona jurídica. Si ustedes tienen un contrato por servicio profesional que no cumple con lo que aquí está establecido, entonces se trata de una relación laboral encubierta que a la larga les va a salir mucho más costoso porque ahí la empresa está en riesgo. Si ese trabajador, por ejemplo, no tiene contrato y tiene un accidente, hablemos un accidente de trayecto, porque a veces dicen, no, pero él está aquí sentado en el escritorio, él no va a tener problema. Ah, pero resulta que el accidente de trayecto cubre 1 hora antes de entrar al trabajo y 1 hora después de la salida. Si ese trabajador tiene un accidente de trayecto y ni para qué hablar accidente de trabajo, le va a corresponder a la empresa pagar todo lo que genere ese accidente al trabajador, porque así lo establece la Caja de Seguro Social y lo establece también el Código de Trabajo. Hoy a mediodía estaba reunida con un abogado y estamos debatiendo sobre este tema, que en Panamá la única cárcel por deuda se da cuando tú debes al Seguro Social. En Panamá no hay cárcel por deuda, solo con la Caja de Seguro Social. Y me contaba esta persona que tiene un cliente que tuvo unos problemas contables también allí porque a veces como dueño de empresa se confían de que el contador está haciendo todo como debe ser, no se revisa porque hay mucha confianza y cuando van a ver tenían evasión y morosidad con el tema del seguro social, porque son dos cosas diferentes. Evasión es que tú por no querer pagar la cuota del seguro social, entonces haces contratos por servicios profesionales. Y la otra es, bueno, que hiciste los descuentos, los utilizaste para otras cosas y no los pagaste. Ambos tienen pena de cárcel según el artículo 241 del Código Penal. Y me cuenta este abogado que el cliente lo agarraron, estaba de viaje y llegando al aeropuerto lo detuvieron y se lo llevaron preso por las deudas al Seguro Social. Entonces, es bien importante, pocas veces se da, no había escuchado, yo sí sé que el Código Penal considera como un delito el no descontar la cuota del Seguro Social y peor si la descuentas y no la pagas, pero no había escuchado de que efectivamente a alguien le hubiera pasado. Y hoy me contaba ese abogado esa situación y definitivamente muy penoso, no se llevan, no meten la persona a la cárcel directamente, pero queda ahí detenido en la DIJ hasta que todo eso se esclarezca. Así que es bien importante que sepan que si ustedes están utilizando la figura de contrato por servicios profesionales, eso hay que irlo poniendo en orden. ¿Ves? Porque implica evasión a la Caja de Seguro Social y eso es un delito tipificado con pena de cárcel. Y como le digo yo a mis estudiantes de los diplomados en la universidad, que allí pues sí hay un poco más de tiempo y los pongo a que lean el artículo 241 del Código Penal. Ahí están implicados desde el dueño de la empresa, el de recursos humanos, el contador, o sea, todos quedamos envueltos en esa situación cuando estamos trabajando para una empresa que evade la cuota del seguro social. Así que eso es algo importante que deben tener presente. Luego acá también tienen el tema de la jornada de trabajo, que es parte de lo que hay que pactar en los contratos. Y allí Indira definitivamente es todo un mundo, como les decía, saludo a Indira Miranda, hoy tenemos dos Indira, Indira Ureña y Indira Miranda. Eh, el tema de la jornada de trabajo, miren, hay un concepto que a mí me ha ayudado mucho
a poder esclarecer cuando hay una consulta, ¿se paga o no se paga? Y es la siguiente. La definición que genera el Código de Trabajo de qué es jornada de trabajo es la siguiente. Jornada de trabajo, según la legislación laboral, es todo el tiempo que el trabajador no pueda utilizar libremente por estar a disposición del empleador. Entonces, si ese trabajador, y miren la implicación o el impacto de eso, que lo he estado compartiendo también en las últimas semanas en los email marketing de tips que les envío. Uno es cuando hace que el trabajador vaya a capacitaciones fuera de la jornada de trabajo. Se pregunta, ¿se paga o no se paga? Ya hay jurisprudencia que indica que si tú le exiges a un trabajador que vaya a capacitación fuera de sus horas de trabajo, eso está sujeto a salario. ¿Por qué? Por esa definición. Porque si el trabajador no puede utilizar libremente su tiempo por estar a disposición del empleador, eso implica jornada de trabajo. Y si es jornada de trabajo, está sujeta a salario. Entonces, es importante tener eso presente. Cuando hablamos de las prestaciones laborales, es importante diferenciar lo que son los derechos adquiridos, que ya lo hablamos, que son irrenunciables, como ustedes lo ven allí, lo pagado en dinero, lo pagado en especie, las comisiones, los gastos de representación como asignación permanente, el décimo, las vacaciones y la prima de antigüedad solo aplica para contratos indefinidos. El preaviso, que con mucha frecuencia me dicen los trabajadores en las redes sociales, mire que me despidieron y no me dieron preaviso. Le digo yo, ¿qué motivo utilizaron para despedirte? Artículo 78 o el 213. Ninguno de esos artículos lleva preaviso. El único que lleva preaviso es el artículo 212. Y ese preaviso puede ser trabajado o puede ser pagado en dinero al momento que se le comunica la terminación al trabajador. La indemnización se paga cuando es obligatoria, cuando se aplica el artículo 212 o también cuando la empresa está finalizando la relación laboral por el artículo 213 literal C, que son las causas económicas. También cuando un trabajador renuncia de manera justificada, lleva indemnización siempre y cuando el trabajador pueda probar que la empresa violó, por decir así, los, los puntos establecidos en el artículo 223. Luego viene también el tema de los descansos obligatorios, que es importante tenerlos presentes. Y como te decía Indira al inicio, Indira Ureña, para poder hacer la planilla hay que dominar todos estos conceptos, porque estos conceptos son los que vas a transformar en número al momento en que hay que pagarle al trabajador. Dentro de los conceptos de los descansos obligatorios está el descanso entre jornada, que no debe ser menor de media hora ni máximo de 2 horas. Ese es, y otra pregunta que hacen muchos los trabajadores, ¿la hora de almuerzo o la hora de descanso van dentro de las 8 horas? ¿Me las tienen que pagar? El descanso entre jornada nada más se paga cuando el trabajador no puede moverse de su puesto. Cuando tú le dices, mira, come ahí rapidito mientras estás vigilando, o atiende aquí mientras comes algo. O sea, cuando el trabajador no se puede mover de su puesto y tiene que comer en el puesto, ahí sí hay que pagar el descanso entre jornadas. Pero cuando el trabajador se levanta, se va al comedor, se pone a chatear, incluso
va a hacer diligencia, eso no es remunerado porque no está a disposición del empleador. Otro punto importante es el descanso semanal obligatorio, que debe ser de 24 horas consecutivas de descanso. Y cuando hablamos de temas de planilla, aquí hay un factor muy importante. Si tú le tomas por lo menos una hora de ese periodo de descanso al trabajador, eso va con recargo. Ejemplo, y en una ocasión me pasó en una empresa, el trabajador salía, por ejemplo, el domingo a la 1 de la mañana. Y dicen, no, pero su día de descanso es el domingo, pero trabajaba el turno que le habían puesto el sábado, terminaba el domingo a la 1 de la mañana. El solo tocar esa hora de su día de descanso ya lleva recargo y tienes que dar otro día de descanso. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, con respecto a las 24 horas consecutivas de descanso. Y bueno, aquí viene todos los recargos por trabajar en día de descanso, los días de fiesta o duelo nacional, que ya se incluyó el de diciembre, todo lo que representan los recargos, las vacaciones también, que es muy importante. Aquí sobre las vacaciones hay que tener presente que las vacaciones se generan solo producto de tiempo trabajado. Tiempo que no trabajaste, tiempo que no va a generar vacaciones. También con respecto, aquí van a encontrar las prestaciones, esto lo vas a necesitar, Indira, para todo lo que es el cálculo de cuando vas a calcular la planilla. Aquí están las generalidades, cómo se saca el salario semanal, cuántas jornadas se elaboran, 26 jornadas en un mes, 52 semanas para el prima de antigüedad, 208 horas máximas al mes, aunque hay trabajadores pues que pueden laborar, si no laboran los sábados o si laboran los sábados hasta mediodía, pues va a ser menos de 208 horas. Pero aquí van a tener toda esta tabla que ustedes ven aquí, la pueden descargar, donde está todas las prestaciones que se deben pagar según la causal determinación. Ustedes dan a clic aquí, la descargan y esta es otra tablita también que deberían tener a mano para que puedan verificar si están pagando bien las prestaciones que corresponden de acuerdo con el tipo de determinación. Y ahí van a encontrar cómo se calcula el décimo, las vacaciones, la prima, la indemnización y también lo que yo les hablaba del tema de los recargos por horas extraordinarias, que se los complementé con el libro que tiene el señor Antolino Corella, que a don Antolino Corella fue uno de los auditores laborales que tuvo Panamá por mucho tiempo, años de años, y él escribió un libro que se llama Cálculo de Prestaciones. Allí yo les puse los 18 recargos que puede tener un trabajador de acuerdo con las horas extra. Aquí ustedes van a ver el porcentaje por el que tienen que multiplicarlo y aquí se les describe, por ejemplo, hora extra en jornada diurna, en día ordinario, en exceso de 3 horas diarias y 9 semanales. Aquí te da el factor por el que tendrían que multiplicarlo. Esto es de gran ayuda para el caso de Indira Ureña, que hablaba del tema del cálculo de la nómina. Todo eso te ayuda para el cálculo de la nómina. Ahí lo vas a poder encontrar. Luego tenemos todo lo que es la parte del reglamento interno de trabajo. De acá que les puedo mencionar, miren, la ley establece que toda empresa con 10 o más trabajadores debe tener un reglamento interno de trabajo. Eso es fundamental. Si bien es cierto que la ley le concede al empleador el poder disciplinario, el Código de Trabajo dice, sí, tú puedes disciplinar a los trabajadores,
pero para disciplinar a los trabajadores debes tener un reglamento interno. Si tiene 10 o más trabajadores. ¿Qué pasa si tú tienes menos de 10 trabajadores? Entonces te vas a tener que limitar a lo que establece el Código de Trabajo, que se queda corto para lo que es el tema de la disciplina. Hoy día el Ministerio de Trabajo permite incluso que empresas que tienen menos de 10 trabajadores también hagan su reglamento interno. Y nosotros pues también lo hemos hecho con empresas que tienen menos de 10 trabajadores, le ayudamos a armar su reglamento interno de trabajo. Porque sin reglamento interno va a ser muy difícil que pueda gestionar la disciplina. A mí me ha correspondido ver casos de que definitivamente, como quien dice, los trabajadores se han apoderado de esa empresa. Tienen el sartén por el mango, por decir así. Llegan a la hora que quieren, faltan, bueno, hacen y deshacen. Cuando vamos a ver, digo, ¿y dónde está tu reglamento interno? No hay reglamento. Yo creo que para mí, fuera más allá de de lo que establece la ley, el reglamento interno es establecer las reglas del juego. Es definir, si queremos un equipo ganador, tenemos que seguir estas reglas. No puede ser que unos estén jugando, metafóricamente hablando, que unos estén jugando al fútbol, otros al béisbol y cada uno tirando para su lado, no. Con el reglamento interno se permite que todos estén enfocados en en una misma dirección. Cuando se hace el reglamento interno, la empresa elabora un borrador. Luego de que está ese borrador, se le pide a los trabajadores que lo revisen y que den su opinión. Si ellos sugieren que haya que corregir algo, se corrige, se mejora. Luego se presenta al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo revisa, nuevamente se lo pasa a los trabajadores, les da 30 días para que los trabajadores lo hagan sus observaciones y finalmente el reglamento es aprobado. Los reglamentos internos por lo general están tomando de 5 a 6 meses el tramitarlo, pero es indispensable para poder tener disciplina. Con respecto a la terminación de la relación laboral, hay que seguir ciertas formalidades, que ahí ustedes después cuando entren y vean el detalle en la plataforma, pues cada una va a estar bien analizada. De manera general, a mí me gusta dividirlas en 3 columnas. Está la terminación que se da por decisión unilateral del empleador, que ahí encontramos lo que es el artículo 78, que es el periodo probatorio, el artículo 212, que es por menos de 2 años de labores continuas, el artículo 213, que es el que ve por causas disciplinarias, causas no imputables y causas de naturaleza económica, y el artículo 228, que es cuando se termina la relación laboral antes de que se haya iniciado. Por ejemplo, el trabajador firmó contrato para iniciar el 15 y hoy lo llamamos y le decimos que ya no va a entrar. Bueno, esa es una forma de terminación que obliga a indemnizar al trabajador con un mes de salario. Luego tienes todas las terminaciones que se pueden dar por decisión unilateral del trabajador o causas no imputables. El artículo 222, que es de la renuncia simple, por decir así, que debe darla con 15 días de preaviso. El 223, que es la renuncia justificada, que ahí el trabajador tiene que presentar pruebas del fallo que ha tenido la empresa en el cumplimiento de la ley, y cuando el trabajador fallece, que allí lo que hay que hacer es sacar la liquidación, no se paga indemnización y se envía a un juez seccional de trabajo para que el juez determine a quién se lo entrega, si a los hijos, si al cónyuge, si a los papás, a los hermanos, de eso se encarga el juez. Y luego está la terminación de la relación laboral por acuerdo entre las partes, donde está el contrato definido, el contrato por obra determinada y el mutuo acuerdo.
Este enfoque es muy interesante porque a veces solo se piensa que el mutuo acuerdo es nada más este último, el del artículo 210. Sin embargo, el contrato definido y por obra determinada también caen en la categoría de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador firmó el contrato, ya sea definido o por obra determinada, sabía cuándo terminaba. Por eso yo recomiendo que cuando es finalización de contrato, finalización de obra, no se hable de despido, sino finalización de contrato o finalización de la obra. También yo recomiendo, aquí les dejo una guía de las preguntas que yo sugiero que se hagan antes de hacer un despido. Eso es muy importante, porque al hacerte estas preguntas, tú vas a poder definir si tienes un caso real y también si es un trabajador que está protegido por fuero. Entonces sabe que la única manera es firmar un mutuo acuerdo, porque un trabajador que tiene fuero solo puede ser despedido si el juez lo autoriza. Entonces ustedes antes de hacer un despido se leen todas estas preguntas que aquí también está esquematizado para que puedas elaborar una buena carta de despido. Tienes que poder responder estas preguntas. ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Con quién o con qué lo hizo? Porque todo este detalle debe contener la carta de despido para que sea una carta potente y que lo puedas ganar. Y que no sea que el trabajador demande o que si demande te puedas defender y tenga las pruebas suficientes para que se falle a favor de la empresa. También, bueno, aquí van a encontrar el desglose de todos estos tipos de despidos para que ustedes lo puedan revisar con detenimiento. En el tema de las licencias, los permisos, las incapacidades, todo lo que es el tema de maternidad. Aquí también van a ver todo lo que es cómo se conforma el fondo de incapacidad, famosas 12 horas por cada 26 jornadas servidas, que hace como mes y medio hicimos un webinar que está en mi canal de YouTube. Voy a ver si se los coloco por aquí. Déjenme anotar eso porque ese webinar es importante. ¿Qué decía? Que es una interpretación muy interesante de la Caja de Seguro Social con respecto al fondo de incapacidad. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se piensa que toda persona acumula 12 horas por cada 26 jornadas, asumiendo que tú trabajas 26 jornadas en el mes. Pero si tú no trabajas 26 jornadas en el mes, entonces no vas a acumular las 12 horas en un mes. Es un tema muy interesante. Voy a anexarles ese video por aquí para que lo puedan revisar. También tienen el subsidio por maternidad. ¿Cómo se calcula el subsidio por maternidad? Según lo que establece la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, ahí lo van a poder ver. La licencia de paternidad para los trabajadores también, los 3 días hábiles, que es muy importante. Con esta licencia por paternidad, aquí es importante tener presente que el trabajador tiene que consumirla cuando nace el hijo o la hija. Hace poco me decía alguien consultándome que el trabajador había decidido no ir porque él no tomó el tiempo cuando le nació su hija o su hija. No, si no lo tomaste se pierde, porque esta ley lo habla claramente, que se computará, mire como dice aquí, se computará desde la fecha de nacimiento del hijo o de la hija. Y aquí les dejo también para que puedan descargar esa ley y verla en mayor detalle. Todo lo que son los permisos o licencias por muerte de familiares, por boda, por graduación y similares, eso no está en el Código de Trabajo. Eso se establece en los reglamentos internos
o en los convenios colectivos que que tenga la empresa. Es importante saber. También aquí tienen una sección que habla de los trabajadores con fuero, que es importante tenerlo presente. Todas las leyes que otorgan fuero a los trabajadores, aquí la van a encontrar en una tabla que ustedes la pueden descargar. Aquí pueden, donde dice descargar la tabla, ustedes les dan clic aquí, se les descarga la tabla. Esta debe tenerla también con la de prescripciones que ya vimos, la de prestaciones a pagar según la terminación y también las leyes que otorgan fuero. Miren, ahorita mismo hay 8 leyes que otorgan fuero a los trabajadores. Tenemos la de maternidad, que se ha existido toda la vida, la equiparación para las personas con discapacidad, que aquí yo les pongo dónde se encuentra la ley y cuánto dura ese fuero. En este caso, para las personas con discapacidad tiene fuero la persona y sus tutores. Y aquí es importante también porque esta ley le concede a estas personas 144 horas adicionales para sus atenciones médicas, pero tiene la persona que presentar su certificado que lo acredite como tutor o persona con discapacidad que lo da el SENADIS. También el fuero que tienen las personas con enfermedades crónicas degenerativas o involutivas, las personas con VIH también que tienen fuero, estos son fueros indefinidos, el fuero sindical también para las empresas que tienen sindicato, el fuero de negociación cuando se están negociando convenios colectivos o pliegos por peticiones que estén haciendo los trabajadores, el fuero por reclamo o denuncia ante la Caja de Seguro Social. O sea, cuando un trabajador denuncia que la empresa no le está pagando el seguro social o que se lo descuenta y no le paga, ese trabajador adquiere un fuero de 18 meses. Y en la última, que es la ley que le da fuero al padre, fuero de maternidad ampliado hasta el padre, cuando la mujer que esté embarazada, pues no esté laborando o cuando fallece después de dar a luz. Así que, ¿para qué está esta tablita aquí? Para que ustedes sepan que con estos trabajadores, la única forma de salida es con mutuo acuerdo, o a menos que hayan cometido una falta muy grave, entonces hay que solicitar el desafuero al juez. Y no es que no puedan ser despedidos, si han cometido una falta, sí pueden, solo que te va a tomar más tiempo. Por lo general, un desafuero puede demorar de 6 meses hasta un año, más o menos. Luego, aquí se van a encontrar en el módulo número 7 todas las retenciones y descuentos al salario, desde lo que son las cargas sociales y laborales. Esto también te va a servir para el pago de la nómina Indira Ureña. Aquí de todas las cargas, tanto del trabajador como del empleador, las retenciones y descuentos autorizados al salario según el artículo 161 y también está cómo se calcula el impuesto sobre la renta para los trabajadores que tengan que pagar impuestos, los que estén por arriba de $11,000 al año. También el módulo 8 habla de lo que contempla las alteraciones a las condiciones de trabajo, que miren, cada vez que nosotros alteremos el contrato, es importante que se haga una adenda al contrato y que se negocie ese cambio con el trabajador, porque las alteraciones a las condiciones de trabajo que se den de forma unilateral constituyen causal de renuncia justificada. Y también hablamos algo allí sobre los riesgos profesionales, lo que indica el Código de Trabajo y la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Ahí lo van a poder consultar. Luego les reitero el foro para consultas que a medida que ustedes vayan avanzando, si se van surgiendo dudas que consideren que no están muy claras, me escriben a través del foro y yo les voy a estar dando respuesta. También aquí pues un segmento de grabaciones de la última sesión, la van a encontrar acá.
Por ejemplo, la sesión que tuvimos hoy, yo la subo allí porque, como les decía, hay personas que la ven en diferido. También aquí van a encontrar una sección de preguntas frecuentes sobre los contratos, la relación laboral y prestaciones, sobre salarios, sobre bonificación, prima de producción, gratificaciones y terminación de la relación laboral. Así que ahí tienen toda una, este caso que está aquí es un caso que fue de conocimiento público en Panamá, de una trabajadora que se manejó mal el tema del fuero, y ahí ustedes pueden ver hasta dónde puede llegar a costar un caso mal manejado con un trabajador que tenía fuero. Así que bueno, cuéntenme qué preguntas o dudas tienen. Casi que me consumí la hora completa. Pero bueno, aquí estoy para cualquier duda o consulta que me quieran hacer de lo que les he comentado. Las Indira y Mariscal, cualquiera que quiera hacer una consulta, pregunta. Sí, yo tengo una consulta. Tengo un colaborador que ha presentado una con respecto al mutuo acuerdo, es mi consulta. Ujú. ¿El colaborador puede presentar un mutuo acuerdo? ¿Eso no se considera una renuncia? No, no. El trabajador, igual que la empresa, puede proponer el mutuo acuerdo. El tema es que ninguno de los dos está obligado a aceptarlo. Así como cuando la empresa te propone mutuo acuerdo y tú como trabajador puedes decir si lo aceptas o no, igual el trabajador le puede proponer a la empresa el mutuo acuerdo y la empresa decide si lo acepta o no lo acepta. Para que sea renuncia, la carta tiene que decir renuncia y tiene que estar sellada en el Ministerio de Trabajo. ¿Ve? Ahí es importante, Indira, decirles, por ejemplo, si el trabajador presentó el mutuo acuerdo y tú le dices, no, no lo aceptamos. Si tú quieres irte, pues tienes que traernos la carta de renuncia sellada por el Mitradel. Y no vaya a ser que el trabajador considere que lo has despedido verbalmente, porque el despido verbal es nulo y la empresa lo pierde totalmente, ¿ves? Entonces, que al trabajador le quede claro que la empresa no acepta la solicitud de mutuo acuerdo y que si él se quiere ir, que traiga la carta de renuncia. Mira, antes de la pandemia, había como más apertura por parte de las empresas cuando los trabajadores solicitaban mutuo acuerdo. Y todo va a depender, Indira, si a ti te conviene que el trabajador se vaya o no. Porque si es un trabajador que tú quieres que se vaya, entonces tú aprovechas que él quiere irse, ¿ves? Y le negocias la indemnización. Sí, definitivamente es un trabajador que nos ha dicho que por asuntos personales tiene más de 30 años en la Wow. organización. Y entonces él está apelando a la buena fe del trato, ¿no? Y bueno, realmente Ajá. ha sido una magnífica persona y ya sería la junta directiva en consenso que tome esa decisión, pero quería saber si él estaba totalmente en su derecho, porque yo también Sí, defiendo mucho a los derechos de los trabajadores, sí. que si él te podía sin ningún tipo de represalia por los otros miembros de la directiva de pensar que él está renunciando. Quería tener ese concepto bien claro. No, todos los trabajadores podemos plantear un mutuo acuerdo. Y mira, que esa es yo considero que el mutuo acuerdo es la mejor forma como podemos salir de una empresa, por decir así, siempre, porque puedes negociar la indemnización. Entonces, si tú como trabajador ya te quieres retirar, y mira que es un caso de un trabajador con 30 años, por supuesto, él no quiere perder la indemnización. Allí, Indira, también es importante, en ocasiones se evalúa y le recomendamos a la junta directiva o quienes tengan que decidir que vean la imagen que están proyectando al resto de los trabajadores, porque el resto de los trabajadores va a estar mirándose en ese trabajador. Va a decir, mira, ve, 30 años aquí y no le dieron nada cuando se fue. ¿Ves? Hay, Entonces es importante manejar ese caso muy estratégicamente. hay una pregunta, Carmen. Ajá. Indira Miranda.
Ajá. ¿Y hasta cuándo tiene el trabajador para reclamar su integro por enfermedades crónicas? Por Eso lo reintegrar. hacen de inmediato. Eso por lo general se hace de inmediato. Puede tener, creo que son hasta 3 meses por allí que tiene en las prescripciones para poder reclamar reintegro. Pero es importante cuando hablamos de las enfermedades crónicas degenerativas o involutivas que el trabajador tenga la certificación de un especialista de que esa enfermedad precisamente le ha producido una discapacidad. Es importante. Buenas noches, licenciada. Gracias Hola. por su respuesta, Indira Miranda. La Ajá, curiosidad mía es esta, con el tema de las enfermedades crónicas. Como la norma ujú. establece que para probar de que el trabajador tiene una enfermedad crónica, tiene que presentarse una certificación de un especialista. Y si el trabajador solamente presentó antes del despido una certificación de un médico general, por ejemplo. Bueno, mira, es un caso hace poco, bueno, no tampoco, hace como 3 meses se hizo un foro sobre el tema de las enfermedades crónicas. Estaba presente representante de las empresas, del CONEP, de la Cámara de Comercio, estaba grupos sindicales y estaba el presidente de la comisión médica que certifica el tema de qué es una enfermedad crónica. Y vieras tú que hubo un debate sumamente interesante allí, porque por un lado, incluso había representantes de firmas de abogados de reconocida trayectoria en Panamá. Y al final lo que se concluyó es que mejor con esa gente hay que llegar a un mutuo acuerdo, Indira. Porque por un lado, el de la comisión médica, el presidente de la comisión médica, decía que debería tener el trabajador una certificación de la comisión médica, pero la ley no dice eso. La ley sí te habla de un especialista. Médico general, sí no creo que sea aceptable, por decirlo así. Tendría ese trabajador que buscar un súper buen abogado para que pueda probar que ese médico general, pero fuera de la ley, porque la ley hablaba de un especialista. Y más aún, imagínate tú que todavía se puede afinar un poco más eso y decir que tiene que tener la certificación por parte de la comisión médica. A mí me llamó la atención que la comisión médica decía que definitivamente la ley quedaba con vacíos porque el cáncer de piel, por ejemplo, que quien escucha decir, oye, cáncer de piel, eso es una enfermedad crónica degenerativa e involutiva. Y dice el doctor de la comisión médica que ya el cáncer de piel tiene cura. Por tanto, no iría dentro de la categoría de enfermedades crónicas degenerativas e involutivas. ¿Ves? Licenciada, y Entonces, como, discúlpeme, siga, continúe. no, dime. No, y aprovechando como última pregunta, ¿qué tanto favorece al trabajador cuando ya el trabajo no se está dando remoto, vamos a decir, paralelamente trabajo en casa y teletrabajo, o sea, combinado, sino que le cambien totalmente la figura y no se haga una extensión, una adenda hacia el contrato? Bueno, es que mira, Indira, allá hay que partir de qué fue lo que firmaron cuando se dio el pase a teletrabajo. El pase a teletrabajo puede ser de dos formas, que tú entres directo como teletrabajador y otra, que tú estabas presencial y te pasaron a teletrabajo. ¿Cuál de las dos se dio allí? Aquí se dio de que por el tema de la pandemia hubo un Ajá. cambio. El trabajador tenía 4 años de estar trabajando para la empresa. Por la pandemia se cambia la figura y hasta el momento del despido se mantiene el teletrabajo, pero no existe una adenda propiamente que lo indique. Bueno, mira, yo considero que todavía se está a tiempo de hacer esas adendas. Eso es algo muy importante. Tienen que hacer las adendas porque precisamente la ley del teletrabajo habla que tiene que haber una adenda, porque en el caso de ese trabajador estaba presencial. Y en la adenda se pacta precisamente que es que la ley permite que el teletrabajo sea reversible, solo que
tiene que pactarse en esa adenda con cuánto tiempo de anticipación se le va a notificar al trabajador que debe regresar a presencial. Entonces yo creo, Indira, que allí lo primero que habría que hacer es la adenda que justifique o reglamente todo este tiempo para atrás y que a su vez se indique con cuánto tiempo de anticipación se le va a decir al trabajador que regrese a laborar. Entonces dejan pasar un tiempo y después le avisan que tiene que regresar a presencial. Hay que corregir eso con todos los trabajadores que estén de esa manera porque la misma ley exige que debe haber una adenda. ¿Te quedó más claro? Sí. Licenciada, Ajá. licenciada, yo tengo dos preguntitas ahí. Una que es de vieja data y no hay una uniformidad en el concepto, ¿verdad? Después que tú llegas y la empresa te liquida, ¿cuál es el tiempo real para que la empresa haga efectivo tus pagos? Esa es una. Ajá, vamos con esa primera, vamos con esa primera. No. Bueno, mira, el artículo 169, déjame ver si aquí tengo el código. Anótense por allí, que eso es muy importante tener ese artículo muy presente. El artículo 169 del Código de Trabajo dice lo siguiente. Dice, en todo caso de mora o falta de pago de salario, vacaciones, prestaciones e indemnizaciones establecidas en este código a favor del trabajador, causarán intereses a la tasa del 10% anual desde el momento en que sea exigible la obligación. ¿Y cuándo es exigible la obligación? Al momento en que se termina la relación laboral. Sin embargo, ahora mismo el Ministerio de Trabajo considera que entre unos 8, 15 días es tolerable. Más que todo por el tema de los procedimientos internos que tienen las empresas para hacer el cierre, para levantar la información y por como son, el pago es de quincena a quincena, entonces el ministerio pues, recordemos que acabamos de cambiar de director de ministro, de ministra en el Ministerio de Trabajo, así que hay que ver cuáles son las políticas que vienen ahora. Con el anterior, entre 8 y 15 días es tolerable. Sin embargo, estaba viendo, por ejemplo, que en varias consultas que se les hizo a los asesores del ministerio, que incluso se hicieron públicas, si ustedes van a mi cuenta de Instagram, ustedes van a ver, busquen donde dice 13º mes, y ustedes van a ver ahí una declaración que hizo un asesor del Ministerio de Trabajo donde le preguntaban, si la empresa no paga el 13º mes en el momento que tiene que pagarlo, dice, tiene que pagarlo con un 10%. O sea, que no te lo están poniendo ni siquiera anual, como dice el código, sino que te lo tasan al momento. Entonces es importante que se tenga eso presente, que las prestaciones tienen que pagarse de una vez cuando el trabajador tiene derecho. En ese caso, la liquidación. Pero ponte que puede demorar entre 8 o 15 días. Es tolerable, por decirlo así. Dice, en esa línea, la segunda pregunta era, si tú llegas a un mutuo acuerdo con la empresa y lo referente al pago se da en plazo, vamos a ponerle 8 meses y la empresa cumple con los 4 primeros y después de ahí no honra lo pactado, ¿cómo se acciona ahí para hacer efectivo tu pago? Bueno, ya ahí en esa instancia tendría que ir al Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque son prestaciones no pagadas, por decir así. ¿Ves? Entonces, y allí yo lo que le recomendaría a la persona es que no deje pasar el tiempo, porque si pasa mucho tiempo, entonces ya puede prescribir al año, por decir así. Pero es totalmente válido lo que acabas de decir si es parte de un mutuo acuerdo.
En un mutuo acuerdo tú puedes pactar y sobre todo, por ejemplo, en el caso que decía Indira, de este trabajador que tiene 30 años, me imagino que su indemnización es alta. Una alternativa que tiene la empresa, si no tiene flujo de caja suficiente, vamos a suponer, o no quiere golpear tanto el flujo de caja y sacar esa cantidad de dinero en un solo momento, pueden pactar con el trabajador que se le va a pagar en X cantidad de tiempo. ¿Qué fue lo que se hizo en la pandemia? En la pandemia estaba autorizado a hacer eso, pero ya esa ley no está vigente. Sin embargo, si las partes se ponen de acuerdo, lo incluyen como una cláusula dentro del contrato. También queda por parte del trabajador para evitar lo que está mencionando Mariscal, que se diga, en caso de incumplimiento de la empresa de lo aquí pactado, pues o tiene un recargo o el trabajador tiene siempre la opción de irse por la vía ministerio. O sea, el trabajador va al ministerio y ahí van a hacer efectivo el cobro de lo que está pendiente. Y ya en una peor instancia, si ese trabajador se va a un abogado, le hacen un secuestro de las cuentas de la empresa. Eso es bien, bien delicado en ese sentido. Ujú. ¿Algo Ok, más? gracias. Ajá. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? Eh, ¿Pregunta? sí, yo la última, y disculpe, No, no te licenciada. preocupes, Indira. ¿Usted podría repetir el artículo donde se penaliza a la empresa, o sea, para evitar y estar curados en salud, acerca de los servicios profesionales? Creo que era un artículo civil, algo así. No, ese es la cuota del Seguro Social, el artículo 241. O sea, el tema es, Indira, que con el servicio profesional disfrazado, o sea, que no es un verdadero servicio profesional porque el trabajador tiene horarios, sigue instrucciones. Entonces, con eso se está evadiendo la cuota del Seguro Social. Y el artículo 241 del Código Penal habla sobre ese tema, que cuando tú evades la cuota del Seguro Social, eso es un delito tipificado con pena de cárcel que va desde el gerente general hasta el de recursos humanos. Como te decía, todos estamos ahí involucrados. Listo, gracias, licenciada. ¿Cómo no? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, cerramos hasta aquí. La grabación la voy a subir a la plataforma y allí tienen todo el contenido que lo hemos ido viendo así rápidamente. Ya ustedes van a poder darle más profundidad. Y recuerden siempre a medida que ustedes van viéndole, ponerle completado al capítulo, porque una vez que ustedes hayan completado, casi como ven aquí a la izquierda que está el circulito con el ganchito, la plataforma le emite un certificado de que terminaron todos los temas. Eso es importante también. Así que bueno, gracias por la confianza, gracias por este espacio de haber participado, los felicito por su interés en las relaciones laborales, les envío un gran abrazo y seguimos en contacto. Gracias, licenciada, Gracias, igual. Carmen. Gracias, gracias.